Good afternoon, everybody. I know that this press conference is right before the World Cup qualifying game with Uruguay, so I promise you I will try to speak briefly, which is very difficult to do when you're a politician. Buenas tardes. Yo sé que esta conferencia de prensa se está dando poco antes de la Copa, del partido de fútbol, así que voy a tratar de hablar brevemente, que es muy difícil porque soy político. So last Sunday, El domingo pasado, on October 3rd, el 13 de octubre, I traveled from Washington to Bogotá viajé de Washington a Bogotá to begin an official congressional delegation visit here in Colombia. para empezar una visita oficial del Congreso aquí a Colombia. I traveled with Viajé Kim Stanton, con Kim who is Stanton, the Democratic Staff Director of the Tom Lantos Human Rights Commission. la directora del equipo de la Comisión de Derechos Humanos y Tom Lantos del Congreso. Cindy Buell, my legislative Cindy director. Buell, la directora legislativa del equipo del congresista. Matt Bonacorsi, my communications director. Ana Corsi, el director de comunicaciones. I also traveled with two members from the Washington Office on Latin America. También viajé con dos de los oficiales de la oficina en Washington sobre América Latina. Adam Isaacson and Jimenez Sanchez. Adam Isaacson y Jimenez Sánchez. And let me just say for the record that Debo decir para el récord that the Washington Office on Latin America is the most respected NGO on Latin America in the United States. La organización más respetada que trabaja sobre América Latina en los Estados Unidos. And I and others rely heavily on them for information. Y muchos otros dependen de ellos para mucha información. During my time here, Durante mi tiempo acá, my team and I have had many meetings and conducted multiple listening sessions. mi equipo y yo hemos tenido muchas reuniones y hemos asistido a muchas sesiones de escucha. We had meetings here in Bogotá. Tuvimos reuniones aquí en Bogotá, We traveled to Cali, viajamos a Cali, went to Santander to Quilichao. fuimos a Santander de Quilichao And yesterday we drove to Sumapaz, y ayer fuimos en auto a Sumapaz, which is a long ride, que fue bastante a largo, bumpy ride. un camino bastante If bumpy. anybody knows a chiropractor, please let me Si know. alguien conoce un chiropractor que no sé cómo se dice, por favor le diga. But we had multiple listening sessions with government officials, Pero tuvimos entonces múltiples sesiones de escucha con oficiales de gobierno, including a lengthy meeting with President Duque this afternoon. incluyendo una visita, una reunión larga con el presidente Duque esta tarde. We met with Ambassador Goldberg and the U.S. Embassy staff. Nos encontramos con el embajador Goldberg de los Estados Unidos y el equipo de la embajada. We met with Afro-Colombian, indigenous, campesino, and LGBTQ leaders. Nos encontramos con líderes afrocolombianos, indígenas, de la comunidad LGBTQ y con LGBTQ, disculpe, y con líderes campesinos. We met with threatened journalists. Nos encontramos con periodistas que han recibido amenazas. And let me take this opportunity to thank the Foundation for the Freedom of the Press for allowing us to have this press conference here today. Y quiero tomar esta oportunidad para agradecer a la Fundación para la Libertad de la Prensa por prestarnos este espacio y esta oportunidad. I appreciate the protection they provide journalists in this country. Aprecio mucho la protección que FLIP provee a los periodistas de este país And what they do for freedom of the press. y todo lo que hacen a favor de la libertad de la prensa. And in a number of our meetings, including the one with the president, En varias de las reuniones que hemos tenido, incluyendo la reunión con el presidente, we raised the issue of illegal surveillance of journalists and other human rights defenders. levantamos el problema, el tema de la vigilancia ilegal o irregular de periodistas y otros defensores de derechos humanos. It is vitally important that we get to the bottom of who is behind this. Es muy importante, es vitalmente importante que se sepa, que llegamos a saber quién está detrás de esta vigilancia ilegal. And it's an issue that many of us in Congress will continue to pursue. Y es un tema que varios de nosotros en el Congreso de Estados Unidos vamos a seguir haciendo seguimiento. We met with victims of police violence and brutality. Nos encontramos con víctimas de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial. And we met with family members whose loved ones were killed by police in the recent protests. Y nos encontramos con los padres y las madres de jóvenes que fueron asesinados durante las protestas recientes. We met with multilateral bodies that monitor human rights
and peace accord implementation. Nos encontramos con entidades multilaterales, agencias multilaterales que monitorean la situación de derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. And we met with faith-based leaders, including the Archbishop Monsalve in Cali. Y nos encontramos con líderes de las iglesias, incluido el arzobispo Monsalve de Cali. During my many meetings and listening sessions, Durante todas esas reuniones y sesiones de escucha, we have discussed the state of human rights in Colombia, conversamos sobre el estado, sobre la situación de derechos humanos en Colombia. and we expressed unwavering support for Colombia's historic 2016 peace agreement that ended decades of internal armed conflict. Y expresamos nuestro firme apoyo para el acuerdo de paz histórico de 2016 que puso fin a muchas décadas de conflicto armado interno. And as I mentioned, we spoke with families of legitimate protesters who were killed earlier this year. Y como mencioné, también hablamos con las familias, los familiares de personas, de jóvenes asesinados en las protestas. And those families continue to be intimidated by security forces, including the police. Y esas familias nos contaron que siguen siendo intimidados y hay vigilancia sobre ellos y sus movimientos de parte de la policía. We met with mayors who have been listening to their people about the deep social problems that they are facing. Nos encontramos con alcaldes que han estado escuchando a sus electores sobre los problemas profundos que están enfrentando. We sat down with Afro-Colombian, indigenous, campesino, and LGBTQ social leaders. Nos sentamos con líderes afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGBTQ, no sé por qué no me está saliendo eso, LGBTQI, y campesinos. Many of who broke down crying about the threats that they are facing by illegal armed actors. Algunos que se pusieron a llorar, terminaron llorando sobre las amenazas que están enfrentando en sus territorios. And what we've heard here has caused me deep concern. Todo lo que hemos escuchado aquí me ha causado profunda preocupación. I am deeply concerned by the frustration and fears that I hear from organizations that have been fighting for peace for a very long time. Estoy muy preocupada por los temores y la frustración que escuché de organizaciones que han estado luchando por mucho tiempo a favor de los derechos humanos y para una paz sostenible. And so many people we met with feel that things are going in a wrong and very dangerous direction. Tanta de la gente con que nos encontramos siente que la dirección del país va en dirección errada y peligrosa. So here's the message I want to deliver. Entonces aquí es lo que les quiero decir. I treasure the friendship between the United States of America and Colombia. Yo valoro mucho la amistad entre Estados Unidos y Colombia. I want our countries to be close. Yo quiero que los dos países sean cercanos. But I am very disappointed by the backsliding on issues that matter to the United States Congress. Pero me preocupan mucho los retrocesos en temas que son de interés al Congreso de los Estados Unidos. I am deeply concerned about the human rights situation in this country. Estoy muy preocupado sobre la situación de derechos humanos en este país. I'm deeply concerned about the incomplete implementation of the 2016 peace accords. Estoy muy preocupado sobre la falta o la implementación incompleta de los acuerdos de paz de 2016. These peace accords provide the roadmap for addressing long-standing structural problems in Colombia. Los acuerdos de paz nos dan el camino adelante para responder a los problemas estructurales que enfrenta el país. I also want to say that we stand for free and fair elections. También quiero decir que estamos al lado de elecciones libres y equitativas. And based upon what I've heard, I'm deeply concerned about the risk of increased violence in the lead up to next year's elections. Basado en lo que he escuchado, también me preocupa el riesgo de violencia en los meses que vienen llegando a las elecciones. The government must guarantee not only that the elections are respected, El gobierno debe garantizar no solamente que los resultados de las elecciones sean respetados, but that the candidates are protected and guarantees are in place so that all citizens can participate.
sino que los candidatos tengan la protección necesaria y que la ciudadanía tenga las garantías necesarias para poder participar plenamente. We did see some signs of hope. Sí vimos señales de esperanza. I met with mayors who understand that dialogue with their constituents is the best way to resolve conflicts. Me reuní con alcaldes y alcaldesas y una alcaldesa que entienden que el diálogo es la forma de poder resolver los conflictos. I visited San Juan and Sunapaz and saw how a committed government working with a well-organized community can make progress in bringing state presence to a conflict zone. Visité a San Juan de Sumapaz y vi cómo un gobierno comprometido, trabajando de la mano con una comunidad organizada, puede avanzar en traer la presencia estatal a un territorio. There's a lot to work with in Colombia, Hay mucho con que trabajar aquí en Colombia. and many efforts to strengthen human rights and build peace that deserve support. Y hay muchos esfuerzos de fortalecer, de promover y fortalecer los derechos humanos y de construir una paz sostenible que merecen apoyo. And finally, I just want to emphasize that a large and growing number of my colleagues in Congress Finalmente, quisiera enfatizar que un número grande y creciente de miembros del Congreso de los Estados Unidos as well as our constituents, y nuestros electores, the people of America, la gente del pueblo de los Estados Unidos, are unwilling to tolerate U.S. tax dollars no quieren tolerar el uso de los impuestos de los Estados Unidos. used to violate the human rights of legitimate protesters No quieren tolerar que los impuestos de los Estados Unidos sean utilizados para violar los derechos de manifestantes or murder pacíficos legítimos, social leaders and human rights o defenders matar a líderes sociales o defensores de derechos humanos in Colombia or anywhere else in the world. en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. As chairman of the House Rules Committee and a member of the leadership of the House of Representatives, Como jefe del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y parte del equipo de liderazgo de la Cámara de Representantes, I decide what bills and amendments are voted on and when. yo determino cuáles proyectos de ley se votan y cuándo. And I plan to return to Washington and brief Speaker Pelosi Yo voy a regresar a Washington, voy a hablar con Nancy Pelosi, la vocera de la Cámara, as well as President Biden on what I've seen here on the ground. y con el presidente Biden, y les voy a informar sobre lo que yo he visto en el terreno aquí en Colombia. And it is my hope that my visit here Yo espero que mi visita acá will pave the way for a deeper and more thoughtful debate and discussion in the United States Congress. ayudará a abrir el camino para un debate más profundo y más de mayor reflexión sobre la política estadounidense hacia Colombia. A discussion and debate focused on what U.S. policy should be. Una discusión y un debate que se enfocará sobre cómo debe ser, qué debe ser la política estadounidense hacia Colombia. We have not had a complete or thoughtful debate on Colombia in many years. No hemos tenido un debate integral ni con mucha reflexión sobre Colombia en muchos años. Much of our Colombia policy is on automatic pilot. Mucha de nuestra política hacia Colombia está como piloto automático. It's the same from administration to administration, No cambia de una administración o una presidencia a otra. with not a lot of thoughtful analysis on what's working and what's not. Y no hay mucho análisis profundo de lo que funciona y lo que no funciona. I conclude my trip here believing that debate and discussion is more important than ever. Yo estoy concluyendo mi viaje a Colombia convencido que este debate es más necesario que nunca. And with that, I'm happy to take any questions, Y con eso recibo con mucho gusto sus preguntas. but I can't see anybody. Pero no puedo ver a nadie. All right, so, can you just, you want to find out who? And you just tell me who you're with, too. Nice to meet you. My name is Alexandra Correa, Hey. from Deutsche Welle Channel, Germany. Mi nombre es Alexandra Correa del canal alemán Deutsche Welle. I really want to know how is the position of the government here in Colombia about your concern. They are listening to you. Está escuchando el gobierno colombiano la queja y la crítica que está traído sobre los derechos humanos. So, we had a rather lengthy meeting with President Duque this afternoon. Tuvimos una reunión bastante larga con el presidente Duque esta tarde. And to my surprise, General Vargas was there.
Y a mi sorpresa también asistió el general Vargas. And I was grateful to have the chance to meet with him as well. Y aprecié la oportunidad de encontrarme con él también. And we had a very candid exchange of ideas. Tuvimos un intercambio muy franco. And I expressed my deep concern over how this government reacted to the protests of a few months ago. Expresé mi profunda preocupación sobre la forma en que reaccionó el gobierno nacional a las protestas de los últimos meses. Many in the United States and many around the world were horrified by the videos that appeared online. Mucha gente en los Estados Unidos y alrededor del mundo se asombraron con los videos que aparecieron en línea, en los medios sociales. And were horrified with the way the police responded. Y quedaron asustados por la forma e indignados por la forma en que respondió la policía. As I said to President Duque, Como le dije al presidente Duque, I understand that there are good men and women who serve in the police. yo entiendo que hay buena gente, buenos hombres y buenas mujeres que sirven en la policía. But there are also some bad people who serve in the police. Pero también hay algunas personas que no son tan buenas. And those who shot unarmed protesters Quienes dispararon a los manifestantes que no tenían armas, in my opinion, do a disservice to those who are good. en mi opinión, le hacen daño a los buenos, a las buenas policías. People in Colombia, no matter what your politics, deserve security. La gente en Colombia, independiente de su política, merece seguridad. But you should not be denied security or be put in danger by state forces because you may have a different opinion. Pero no se le debe de negar la seguridad ni poner en peligro a una persona porque tiene una posición, una opinión contradictoria o diferente. Their view is that they are looking into all the reports that have been brought forward. La respuesta a lo que dijo el presidente Duque es que se está mirando, se está investigando todos los informes o las denuncias de abusos que han recibido, que se han hecho. The president is elevating human rights to a directorate level, which I think is a positive development. El presidente ha elevado la unidad de derechos humanos dentro de la policía a un nivel más alto y pienso que eso es una buena decisión. He said that they will review the police structures and practices, and they will get to the bottom of all the issues that have been brought forward. Dijo que van a revisar la estructura y las prácticas de la policía y que van a esclarecer todas las denuncias que han recibido. I also said, and we met with Colonel Novoa last night, Anoche nos encontramos con el coronel Luis Novoa, who will be heading up the human rights concerns that the president referred to. quien va a dirigir nuevamente la unidad de derechos humanos en la policía. And we will have to see how that develops. Y que hay que ver cómo avanza. But as I said to the president, Pero como le dije al presidente, that many of the communities we visited, en muchas de las comunidades que visitamos, people are not only afraid of the armed illegal actors, la gente tiene miedo no solamente de los actores armados ilegales, they're afraid of the state security forces. sino que tienen miedo As well. también de las fuerzas de seguridad del Estado. And I personally believe, Yo creo, personalmente, and I introduced an amendment that is working its way through Congress right now, y yo presenté una enmienda que está en trámite en el Congreso en este momento, that U.S. assistance to police ought to be conditioned on human rights. que la asistencia que da a los Estados Unidos a la policía se debe condicionar con el tema de derechos humanos. So while I appreciate the government's assurances that they are taking these issues seriously, Entonces, mientras yo aprecio mucho lo que ha dicho el gobierno en cuanto a que va a tomar muy en serio estos temas y estos temas, I think many of us want to see results and real change. yo creo que muchos de nosotros queremos ver resultados y cambio real. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Cardoso de la W Radio. ¿Cómo va a quitar esto?
Congresista, usted estaba hablando hace poco sobre la inversión que se hace con los impuestos de los norteamericanos a la ayuda de Colombia. So you were just talking about the impressions that you have in terms of the taxes and how they're spent in Colombia. Y al gobierno colombiano y a los colombianos les interesa mucho la ayuda que le brinda económicamente Estados Unidos a nuestro país. For many Colombians, the assistance that the U.S. gives to our country is very of much interest. ¿Cómo específicamente se va a afectar esa ayuda de los Estados Unidos a Colombia, sobre todo con el apoyo que hay financieramente a las entidades colombianas? How will the assistance that is now given to the Colombian entities be affected by all this? Well, obviously, Congress and the Biden administration are going to have to make some judgments in the coming months. Obviamente, el Congreso y la administración del presidente Biden van a tener que hacer tomar algunas decisiones sobre la base de evaluaciones en los próximos meses. But if you're asking my opinion, Si me pregunto mi opinión, I think we ought to reassess yo creo que how our aid is delivered to Colombia. Yo creo que es hora de reevaluar la entrega de la asistencia que viene a Colombia. I mean, I was trying to figure out how much money the United States has spent on security, police, military and counter-narcotics initiatives. Yo estaba tratando de calcular cuánta plata se ha gastado cuánta plata los Estados Unidos ha invertido en asistencia a la policía, las fuerzas de seguridad y la guerra contra la droga. Adam, correct me if I'm wrong, it's $8.2 billion. Son Billion with a B. 8.2 billones de dólares, o sea, 8.2 mil millones de dólares. And yet, we saw the police perform the way they did in the aftermath of the protests. Y sin embargo, vimos cómo se comportaban por lo menos algunos policías durante las protestas. I began my remarks by talking about the illegal surveillance of journalists and human rights defenders. Empecé mi intervención hoy hablando de la vigilancia ilegal de periodistas y defensores de derechos. We still can't get satisfactory answers to our questions. Todavía no hemos podido no hemos recibido respuestas satisfactorias sobre ese tema. There are territories in this country where there is no state presence at all. Hay territorios en Colombia donde no hay ninguna presencia estatal. So maybe we ought to reassess whether or not continuing the same old is a wise course of action. Entonces tal vez debemos repensar o reevaluar si dando seguimiento a lo mismo de siempre es la forma más sabia de seguir adelante. When we were in Cali, we spoke to these young people and to the Archbishop and to others about the hunger problem that exists. Cuando estábamos en Cali hablamos con jóvenes que participaron en las protestas y con el arzobispo y con otros sobre el problema de hambre. When you talk about security, people also want the security not to be hungry. Cuando uno habla de seguridad, la gente también quiere la seguridad de no tener hambre. People want the security of a job, Quieren la seguridad de un empleo, of a livable wage, de un salario que es suficiente para vivir, of a protected environment, de un medio ambiente protegido, clean water. agua limpia. So I'm not saying we should walk away from Colombia. On the contrary, I'm simply saying that we ought to reinforce the investments in people in this country. Yo no estoy diciendo que debemos dar la espalda a Colombia. Yo estoy diciendo que tal vez es hora de poner énfasis en las inversiones en la gente de Colombia. When you talk to the people who took to the streets a few months back, Cuando uno habla con la gente que salió a protestar en los últimos meses, they talk about the issues I just mentioned. ellos me hablan de los temas que acabo de mencionar. So let's work with the Colombian government and with communities and with civil society and try to help Colombia make advancements in these other areas. Entonces, ¿por qué no trabajar con el gobierno de Colombia, con la gente y con la sociedad civil para avanzar en estos temas y avanzar en estos temas? And I know it's difficult, Yo sé que es difícil.
I mean, there are political elites and people who are well off and well connected who do not want to change anything. Hay gente, hay élites políticos, hay gente que lo tiene muy bien, que no quieren cambiar nada. We have those people in the United States too. Tenemos esas personas en los Estados Unidos también. It makes social progress very difficult. Hace que el progreso social sea muy difícil. But there's a great quote from John F. Kennedy. Pero hay una cita muy excelente, muy buena del presidente John F. Kennedy. He says, if a free society cannot help the many who are poor, Dice que si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, it cannot save the few who are rich. no podrá salvar a los pocos que son ricos. And I really believe that. Y yo creo eso. I told President Duque I'm cheering for Colombia to succeed. Yo le dije al presidente Duque, yo quiero que Colombia tenga éxito. I'm here as a friend, Estoy aquí como amigo, but friends can be critics. pero amigos también pueden ser críticos. If you're my friend and you're doing something that I think is not in the best interest of your country, Si tú eres mi amigo, pero estás haciendo algo que no me parece que esté en el mejor interés de su país, and I'm silent, y yo mantengo el silencio, then I'm not a very good friend. no, entonces yo no soy buen amigo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Ambrea del Tercer Canal. Quisiera preguntarle primeramente, ¿usted ha podido constatar durante su recorrido aquí en Colombia cómo la población civil reclama canales de diálogo? You were able to see during your trip here in Colombia that civil society is asking for dialogue. Quisiera preguntarle si cuando se reunió con el presidente Iván Duque le manifestó esa necesidad de diálogo de la población civil y si él habló de acciones concretas para iniciar esos diálogos. So I want to ask, during your meeting with President Duque, did you state that there is this interest in dialogue with civil society, and did he respond with any concrete actions that he might take? Well, I did mention that. Sí lo mencioné. And I pointed out that those local officials who engaged in dialogue were able to deal with any of the blockades without any violence. Mencioné que las autoridades locales que entraron en diálogo pudieron desmantelar, por ejemplo, los bloqueos sin usar violencia. He did mention the government's attempts to launch a national dialogue with the youth in this country. Él mencionó el esfuerzo del gobierno nacional de lanzar un diálogo nacional con jóvenes. And we'll see how that works out. Y veremos cómo le va. Well, let me say, Déjame decir, when people take to the streets to protest, cuando la gente sale a la calle a protestar, it is usually as a result of deep frustration. generalmente se debe a una frustración profunda. It is usually because they feel people are not listening to them. Es porque sienten que la gente no les escucha. It sometimes is as a result when politicians don't listen. O que los políticos no les escuchan. I mean, we have protests in the United States as well. Nosotros tenemos protestas y manifestaciones en los And Estados Unidos también. And sometimes they feel there's no other way to be heard. Y a veces sienten que no hay otra forma de hacerse escuchar. Now, I am committed to nonviolent protest. Yo estoy comprometido con la protesta no violenta. I don't believe violence ever solves anything. Yo no creo que la violencia jamás resuelve nada. But, thousands and thousands and thousands of people in this country took to the streets because they are deeply frustrated. Pero miles y miles de personas se protestaron porque sienten una frustración muy profunda. And it is important for politicians of all political persuasions, on the left and on the right, to listen to them. Y es fundamental, es tan importante que políticos de todo el espectro político, de la izquierda a la derecha, es importante que les escuchen. And to come up with solutions to solve some of the challenges that people are bringing to their attention. Y de encontrar soluciones a los desafíos que la gente están llamando atención. Muy buenas noches, Manuel Mosquera de Noticias 1. El presidente Duque dijo en Estados Unidos que el acuerdo de paz fue frágil. Después de visitar varias regiones, ¿usted considera que es cierto que el acuerdo de paz que quedó es frágil?
So President Duque recently stated in the United States that the peace accord is weak or fragile. After visiting several parts of Colombia, do you agree with him? Well, to the extent that first of all, the peace accords are in the Constitution. Primero, los acuerdos de paz forman parte de la Constitución. So the issue now is the implementation of the peace accords. El tema es la implementación. And I think that there needs to be the political will to implement them fully and faithfully. Y yo creo que se necesita la voluntad política para implementarlos plenamente e integralmente. Clearly, there are people in this country who are frustrated that the peace accords are not being implemented the way they had hoped. Claramente hay mucha gente frustrada porque no se han implementado los acuerdos de paz de la forma que esperaban y deseaban. And so I think the role of the United States and the international community Yo creo que el rol de los Estados Unidos y la comunidad internacional ought to be to offer whatever assistance and aid or whatever to help the government fulfill the promise of the peace accords. debe ser ofrecer cualquier asistencia o otro apoyo que se necesita para ayudar al gobierno a llenar la promesa de los acuerdos de paz. Buenas tardes, yo soy Angélica Chaparro de la Oficina de Prensa del Colectivo Abogado José Alvear Restrepo, una organización defensora de derechos humanos que lleva 40 años trabajando en estos temas en Colombia. Uno de los factores de violencia sin duda es el tema de la lucha contra las drogas. ¿Cuál es el estado actual de esta discusión en el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué tan partidario sigue siendo de la erradicación violenta, forzada y qué tanto de la implementación de los acuerdos de paz? So my question is, a big part of the relationship is the anti-narcotic efforts and the war against drugs. To what extent is that being debated in the U.S. Congress? So the U.S. Congress has to have a more intelligent debate on the so-called war on drugs. El Congreso de los Estados Unidos necesita tener un debate mucho más inteligente sobre la guerra contra la droga. Much of the demand for these drugs and much of the problem emanates in the United States. Mucho de la demanda para la droga y mucho del problema de la droga tiene su origen en Estados Unidos. So it's our demand that fuels a lot of these illegal economies. Es nuestra demanda que nutre muchas de las economías ilegales. It's not just the United States. There are other countries in the world as well. No es solamente Estados Unidos, son otros países también. But the war on drugs here in Colombia seems to be coming at the expense of helping lift people out of poverty and helping offer people the security that they desperately want. Pero la guerra contra la droga aquí en Colombia parece que se lo está llevando adelante al detrimento de los esfuerzos de terminar poner fin a la pobreza y responder a las necesidades de la gente. In figuring out and investing in a sustainable effort for true crop substitution is something we ought to be pursuing more vigorously. Debemos estar buscando con mucha más fuerza una estrategia, un modelo de sustitución de cultivos que tenga posibilidad de éxito. And we ought to reject a return to aerial fumigation. Y debemos rechazar el retorno al uso de la fumigación aérea. They tried that before. It didn't work. Se ha tratado antes y no funcionó. What it did was it destroyed legitimate crops. Lo que hizo fue destruir cultivos lícitos, It poisoned people's drinking water. envenenó el agua And it just further separated people from any relationship with the central government. y profundizó la brecha entre la gente y el gobierno central. So we need some fresh thinking on that. Necesitamos un pensamiento nuevo. And we need to and we're having these debates in Congress. Estamos teniendo este debate en el Congreso. We are moving toward legalizing cannabis in the United States, Estamos yendo en la dirección de la legalización de marihuana en los Estados Unidos. happening state by state, Es una cosa que está pasando estado por estado. and the federal government is moving in that direction. Y el gobierno federal también se está moviendo en esa dirección. So we'll see how that debate progresses. Vamos a ver cómo el debate progresa.
Okay, let me just close. Thank you for coming. Thank you. And Gracias por venir. then let me just close by saying that I want to thank all the people that gave me their time during this trip. I want to, President Duque and I had a very candid exchange, but I appreciate the time that he gave me. Quisiera agradecer a toda la gente que me dio su tiempo, tomó el tiempo de hablar conmigo durante este viaje. Tuvimos, como dije, una reunión muy larga con el presidente Duque y quiero agradecer que me dio tanto tiempo. And I appreciate all the human rights defenders and people who, quite frankly, put themselves at risk by coming forward and talking with us. Y aprecio a todos los y las defensores de derechos humanos y toda la gente que en algunos casos se pone en riesgo viniendo a hablar conmigo. I am in awe of the human rights defenders in this country. Yo estoy asombrado por la valentía de los defensores de derechos humanos en este país. They live under enormous threat and pressure, Viven debajo de una presión y amenaza que es enorme, but they love this country pero aman a su país and they want to see a day where all the violence and all the targeting that currently exists no longer exists. y luchan por el día que las amenazas, la violencia que están viviendo ya no pasa. And so I will go back and report to my colleagues. Voy a regresar, voy a informar a mis colegas, I'll be back. regresaré a Colombia. Oh, I have, over the last 20 years, I've been here a dozen times. Durante los últimos 20 años yo he venido a Colombia una docena de veces. And I keep coming back because I have the highest regard for the Colombian people. Y siempre vuelvo porque estimo tanto al pueblo colombiano. I've seen depressing things and I've seen incredibly hopeful things. He visto cosas que me deprimen, pero he visto cosas que me dan enorme esperanza. And I want to be hopeful for the future. Y yo quiero tener esperanza para el futuro. That's what I expressed to President Duque and others. Eso es lo que he dicho, lo que expresé al presidente Duque y a todos con quien hablé. And our discussions will continue. Y nuestras discusiones e intercambio van a continuar. So thank you and please be safe Muchas and we will gracias. see you soon. Que tengan cuidado, que se cuiden. Y hasta pronto. Thank you. Thank you very much.